estaba muy fácil, re fácil. Y la de griego sí como ya terminado, ¿no? Súper, ¿no? En la de griego estábamos hablando precisamente de esa. El pastor Rogelio nos estaba contando pues su experiencia porque él es el que va un poco más adelantado del grupo, entonces estuvo pues diciendo cómo debían cómo tratar las palabras de memorizarse y bueno, de todo lo que él ha visto. Sí, yo estuve mirando, bueno, he estado también súper ocupado aquí con cosas que teníamos que adelantar, pero ya nos toca. Cristian, ¿sí lo escuchan? Están en vacaciones. Sí, estaba preocupado porque decía que esta tarde nos dijo que este año estaba un poquito duro porque en enero se incendió Australia, en febrero no sé qué cosa dijo que pasó, en marzo lo del virus y que como en abril cae un meteorito, dice. Bueno, el fin, ¿no? Bueno, mientras tanto, terminemos esto. Dios los bendiga, espero que les haya ido muy bien en estos tiempos de muchas cosas, de acomodarnos a todo. Y bueno, también para estudiar, en la medida que se puede, hay que sacar el tiempo. A veces estamos más ocupados así, por lo menos aquí, estamos más ocupados así que antes. Y bueno, vamos a ver una aplicación práctica de lo que fue esta materia, ¿sí? Cada uno de nosotros realmente estamos... ¿quién está por ahí? ¿Jimena? Creo que Jimena está por ahí, o Dilberto. Sí, no sé. Por eso pregunté que quién era Galaxy, pero no me respondió. Bueno, entonces vamos a ver algo. Todos nosotros vamos a necesitar transmitir la palabra, ¿sí? En la medida que uno transmite la palabra, de acuerdo a lo que uno piensa, se va a equivocar, ¿sí? Si uno la transmite de acuerdo a a cosas preconcebidas o a una formación rigurosa en cuanto a una manera de ver la doctrina o algo así, también tiene un o sea, puede cometer errores gravísimos, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, estando en Perú, que íbamos a ir a un lugar, a un lugar a invitar a unas iglesias para un evento en Lima. Y nos dicen que la persona que nos recomendó esas iglesias dice, van a ir allá, ellos son normal, ellos en todo súper bien, pero ellos tienen algunas cosas que ellos creen que es así, que se ven de esa manera. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y dice, no te van a dejar entrar. Y yo tenía una Biblia del ministro que me han regalado, Biblia del ministro, y tenía el borde de las hojas dorado. Y me dicen, mira, por ejemplo, allá no te van a dejar entrar si, los sugieres no te van a dejar entrar si llevas esa Biblia. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Es la Biblia normal. Dicen, no, es que las Biblias, ellos piden que la Biblia tenga el borde rojo. ¿Sí? Yo decía, pero ¿por qué el borde rojo? Sí, es que ellos creen que el borde rojo lo pusieron rojo. Así eran antes todas las Biblias, del borde rojo, no había dorado, ni plateado, ni... Todas eran de borde rojo, si de pronto ustedes se acuerdan. Y, y luego yo le dije, ¿rojo por qué? Dice, es que ellos creen que ese rojo se lo han puesto a las Biblias porque significa la sangre de Cristo. Imagínense ustedes. Entonces, imagínense ustedes si uno interpreta la palabra de acuerdo a las ideas que le han transmitido, ¿sí? Hay muchísimas, realmente, muchísimas ideas de esas que nosotros hemos tenido o tuvimos nosotros también, algunas maneras de ver las cosas, algunas maneras de ver la iglesia, a Dios, a la gente, al mundo, ¿sí? Y bueno, estos días me acordaba de algo bien curioso y es que algunas denominaciones o eso piensan que no hay que darle la mano a las personas, ¿sí? Y estos deben estar felices porque dicen no de la mano, ¿no? Porque ellos piensan que se contaminan, o sea, si le dan la mano a un incrédulo o al que, sí, piensan que se contaminan y dice que no saludan a pecadores porque se hacen partícipes de sus pecados y cosas así. Son maneras de interpretar las escrituras mal. Nosotros estamos llamados a interpretarlas de una manera muy exacta, de una manera muy centrada. Y me gustó esta materia en cuanto a que hace el énfasis bastante en lo que realmente el autor
quiso transmitir, ¿sí? Realmente lo que era la situación, realmente lo que estaba pasando en el lugar y por qué lo dijo, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan cuando, si vieron alguna vez El Chavo del Ocho, el chavo leía alguna carta, sí, creo que don Ramón no sabía leer, y el chavo le leía un recibo o una razón o algo que estaba en papel y el chavo se lo leía y el otro no sabía leer, entonces decía las frases totalmente distorsionadas, sin puntuación, sin tilde, sin nada, y las frases que decían eran una locura. Y cuando recién le dice, no, debe decir tal cosa, y entonces la vuelve a leer bien y dice, ah, sí, era así. Entonces, de esa manera, por ejemplo, mm, una vez escuchaba a unas personas que decían, es que mira, eh, Dios se vino del cielo y se hizo Jesucristo y entonces él era Dios, eh, no, porque ellos dicen que no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que Jesucristo es todo. Y ellos dicen, es que mira, ahí está el texto de Génesis que dice que yo soy, me envío a vosotros. Y una vez me dijeron eso y yo dije, ¿cómo es que es? Y dijo el texto, y fui a mirar y dice que Dios le dice a Moisés, diles que el yo soy me envió a vosotros. Entonces no usan esa tilde de envió y suena como una locura. Entonces de ahí tiene una herejía terrible, ¿sí? Y así muchas cosas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poner bien cuidado esos contextos, ¿sí? Empezando desde el origen, empezando desde, él hablaba de los contextos religiosos, filosóficos, políticos, cuando habla en un contexto de una tradición, cuando habla en un contexto de una celebración, cuando habla en un contexto de esclavitud, de libertad, de victoria, o sea, uno tiene que ver todo, ¿sí? Porque fácilmente, si uno pasa por encima nomás así, uno va diciendo, esto significa aquello, esto significa lo otro, esto significa así, 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 y se va a equivocar muchas veces. Y la persona que está empezando a recibir el mensaje, o la persona que está ahí, lo va a aceptar así, porque él piensa que es la palabra, que es la verdad, pero la persona que la transmite tiene que tener ese cuidado para que sea bien entendido. Inicialmente tenemos que ver algo, y tengo aquí dos preguntas y otra cosa que vamos a ver, un tercero. La primera es, ¿qué busco? ¿Sí? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos al transmitir un mensaje? ¿Qué queremos al transmitir un mensaje? Una persona puede decir, yo quiero transmitir un mensaje porque tengo esa obligación, tengo ese privilegio, quiero transmitir un mensaje, quiero llenar ese espacio, me dieron tanto tiempo, esta oportunidad y lo que sea. Bueno, quiero transmitirlo. Pero, ¿qué buscamos? ¿Sí? ¿Qué buscamos? Inicialmente, uno quiere que tenga una recepción total, que no se pierda nada, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que cuando va a predicar y ve que alguien se distrae o ve que dos empiezan por ahí a hablar, ¿sí? Tal vez del mensaje mismo, pero que le dice al otro, ay, tal cosa, y está ahí. Eso usted siente que se está perdiendo una parte ahí, ¿sí? Y uno quisiera que la persona tenga una recepción total, que la persona reciba todo lo que se le está transmitiendo, ¿sí? Em, Sin duda tenemos una recepción, la recepción o la persona que recibe el mensaje, la persona que está captando ese mensaje, es una persona que piensa, ¿sí? Es una persona que piensa. Mm, Cuando se le dice algo a alguien que ni idea, ¿sí? Cualquier cosa le parece buenísima, cualquier cosa le parece perfecta, cualquier cosa le parece, una maravilla. Hace años leí en un libro de hermenéutica algo que decía que unas personas fueron a una campaña evangelística a las montañas y toda la gente que se reunía era gente de campo, gente del campo, cultivadores, y bueno, muchísima gente así. Y la persona empezó a decir y hablaba y hablaba y hablaba y entonces y esto y aquello y significa del griego y en el hebreo y entonces y diga y diga y diga y diga y hablaba sobre la concupiscencia. Yo creo que esto ya se lo había contado a usted, no me acuerdo.
y la concupiscencia, y entonces hermanos, y la concupiscencia, y Pablo dijo, y en no sé qué, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Bueno, terminó el mensaje, la gente estaba asombrada, qué inteligencia, qué sabiduría, y pasa el coordinador y ora, Señor, gracias por este predicador tan sabio, tan inteligente que nos mandaste esta semana aquí, Señor, gracias por usarlo tanto, bendícelo, y dale más concupiscencia. ¿Qué piensa usted con esa recepción? ¿Ah? Pero el que fue a llevar el mensaje era un mago, o sea, él se sabía todo, él se sabía los términos, el griego, el hebreo, se sabía todo eso hasta cómo, sí me entiende, o sea, era una cosa impresionante. Y a veces uno se va por ahí y no llega a la gente, el mensaje no llega, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que ser conscientes que es gente que piensa. ¿Mm? Que es la recepción analiza, ellos analizan, ellos están viendo qué es lo que está, que escuchan en un mensaje, ¿sí? ¿Qué está escuchando? Usted lo hace, todos lo hacemos. Usted está ahí escuchando la predicación del pastor y usted está analizando, usted está pensando, usted está relacionando ideas, usted está ahí, o sea, no está quedando solamente grabado, sino que usted lo está analizando y de acuerdo a eso usted lo está archivando allí lo está colocando en orden allí, ¿sí? La recepción que analiza y también cuestiona. Uy, ¿será esto así? Uy, ¿eso que dijo entonces cómo es? ¿Sí? Entonces, usted ve que en los ejemplos que ponía el maestro y estas cosas, él está diciendo, bueno, ¿y esta persona qué pensaba de eso? ¿Sí? ¿Y esta persona cómo recibió? ¿Cómo estaba recibiendo? ¿Qué reacción tuvo? ¿Qué pensamiento tenía? ¿Qué sintió? ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular esas cosas. Alguien podría decir, uy, no, entonces eso de predicar, de todo eso es muy difícil porque no tiene que tratar con mucha gente. Pues eso es lo bueno, ¿sí? Que Dios nos da esa habilidad, Dios nos da las palabras, nos da la convicción, nos da la seguridad y el mensaje llega a toda clase de personas, ¿sí? Llega al que no sabe nada, llega al que sabe mucho, llega, sí, o sea, es una cosa impresionante cómo el Señor lo usa. Pero tenemos que pensar eso. No es solo llegar y transmitir el mensaje ya, uy, terminé, gracias Señor. Hay esas como interacciones, ¿sí? Nosotros hemos visto en homilética que el predicador tiene que saber dónde hace énfasis, dónde hace pausas, dónde es rápido, ¿sí? Tiene que tener ustedes han visto cuando cantamos que la canción no es plana así, sino que empieza tal vez así y sube hasta el coro, vuelve otra vez, sigue otra estrofa, vuelve otra vez al coro, sí, o sea, tiene esas como interacciones, la predicación debe ser así, o sea, en esos momentos en que la persona hace clic, en esos momentos en que la persona recibe el mensaje, en esos momentos en que cala ya en las situaciones de la persona son claves. ¿Qué consigo para darles? Es otra pregunta. ¿Qué consigo yo para darles? Y ahí algo clave, bueno, ya estaba diciendo de eso, ¿cómo leer los textos? ¿Sí? ¿Cómo leer los textos? Es importante que hagamos esos ejercicios de leer, ¿sí? Que nosotros tomemos la Biblia y empecemos a leer. Algo que a mí me ayudó muchísimo, la primera vez que coordiné un servicio, un culto, era un culto de jóvenes. Recién se abría el culto de jóvenes cuando empezamos en Sopó y fue el primer culto y yo tenía que coordinar el culto. Y me dijeron, tenía una lectura que se llamaba la lectura de preliminar, la lectura de antes, y era un salmo y yo lo leía y lo leía, duré leyéndolo en voz alta en la semana muchas veces y ya casi me lo sabía. Pero entonces había aprendido algo y era que tenía que leer con los puntos, con las comas, con las tildes, con todo. Y cuando uno lee así, da el énfasis exacto donde el autor quiso que tuviera las cosas. ¿Sí? Si algo está puesto de esa manera, si algo tiene un punto, si algo tiene una coma, si algo tiene un punto aparte, esos espacios son claves porque en la manera como solamente como se lee, llega allá especialmente, ¿sí? Es como cuando uno está manejando y uno pone el neutro y manda el cambio, o sea, todo eso tiene un porqué, así es la lectura, ¿sí? Y el solo leer bien nos ayuda a nosotros a comprender también y así mismo vamos a transmitir el mensaje como es, ¿sí? ¿Cómo analizo? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a una idea? ¿Cómo llegamos a una cosa que es cierta para nosotros? ¿Qué proceso llevamos? Es muy fácil, la persona dice, no, es que yo entendí así.
es que el Señor me mostró así. Y todas las otras personas, acuérdense que vimos en la primera parte, ellos piensan, ellos analizan, ellos dicen, ¿es así o no es así esta palabra? ¿Sí? A veces se quiere buscar cosas donde no hay, ¿sí? ¿Qué sé yo? Alguna palabra, hay un texto y dicen, y el Señor, entró. Y damos énfasis en esa palabra, en esa palabra. El énfasis no está en esa palabra, el énfasis está en otra cosa, ¿sí? Hay una denominación que ellos dicen que Satanás está vencido, ¿y por qué? Sí, que él no tiene cabida, ni él se mueve, ni está en ninguna parte, no sé qué. Y uno dice, ¿por qué? Hermano, es que la Biblia dice en Juan 10:10 que el enemigo no vino. ¿Y cómo dice ese texto? Que el enemigo no vino, sino a matar, hurtar y destruir. ¿Cierto? Mas yo he venido para que tengan vida eterna. Pero ellos dicen que él no vino. Que ahí dice que no vino, entonces no vino. ¿Qué le parece eso? ¿Sí? O sea, uno dice, ¿qué locura es esta, cierto? ¿Sí? Que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Que ahí dice que no vino. El énfasis no está ahí. El énfasis es una manera de hablar, ¿sí? No significa que no vino, ¿sí? Significa que le está dando énfasis a lo que está haciendo, ¿sí? Que no vino a otra cosa, sino a eso, ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Y lo más grande es que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo analizamos las cosas? ¿Cómo hacemos ese trabajo de analizar? ¿Sí? Entonces, eh, pues esta materia y hermenéutica y otras que hemos visto nos ayudan a ese proceso lógico para llegar al momento en que reunimos la información y la podemos transmitir bien. ¿Sí? Luego que nosotros tenemos unas conclusiones, tenemos que comprobarlas con la verdad de toda la escritura y decir, bueno, esto es o no es, que es la última parte que les había dicho, que es comprobando la veracidad. Tenemos que comprobarlo con el plan de Dios, ¿sí? Tenemos que comprobar eso con el plan de Dios. Tenemos que entender su voluntad, ¿sí? Si entendemos su voluntad, vamos a ver si lo que comprobamos cabe ahí o no. No sé si ustedes han visto esos juegos que le regalan a los niños de, no sé, un año, no sé, que tienen, es una cosa plástica y tiene fichas y la ficha es un triángulo y en la plataforma está un triángulo y ahí cabe solo el triángulo. Hay un rombo, hay un círculo, sí, y cada cosa entra especialmente en un lugar. Nosotros tenemos que, las cosas que, a las cuestiones que lleguemos, a los análisis que lleguemos, a estas cosas tenemos que comprobarlas en la voluntad de Dios, si cabe ahí o no, si es algo nuestro. Pablo en algunas veces digo yo, no el Señor, ¿sí? Moisés cuando habla del matrimonio y esas cosas dice, ustedes me obligaron a eso, por la dureza de sus corazones, por eso fue que les permitió ir los espías, por eso fue que les permitió dar carta de repudio, pero no era la voluntad de Dios inicialmente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver esas cosas. Cuando es algo que uno diga, yo creo, o a mí me parece, o alguien decir, es que es la voluntad de Dios porque el pastor dijo así, la gente se puede confundir, ¿sí? Y no es el propósito es dar mayor claridad en la palabra. Tenemos que comprobar entonces también su propósito, ¿sí? Su propósito y por qué el Señor hizo estas cosas. Sin duda, a través de todo lo que hagamos, a través de toda la enseñanza y estas cosas, debemos mostrar a Dios, ¿sí? A Dios, o sea, Dios debe sobresalir en el estudio, debe sobresalir en la enseñanza, debe sobresalir, o sea, la persona debe quedar pegada al Señor, debe quedar eh, creyéndole, dependiendo de Él, siguiéndole al Señor, ¿sí? O sea, todo lo que hagamos debe conducir a las personas al Señor, ¿sí? Eso debe ser. No que la persona diga, uy, ahora sí sé tanto que ahora sí soy muy sabio. No, la persona, precisamente el conocimiento debe decir, uy, cuánto es grande Dios, cuán maravilloso es Dios y yo no sabía o cosas así. Entonces debemos mostrar a Dios. Debemos mostrarlo a través del estudio, debemos mostrarlo a través de la enseñanza, debemos mostrarlo a través de nuestra práctica, porque podemos enseñar muchas cosas, pero tenemos que hacerlas clave en nosotros, ¿sí? Si para nosotros es una vivencia, si para nosotros es algo práctico, para las personas lo va a hacer. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga.
Y bueno, muchos éxitos en la materia que está pendiente. Hay que ponerse manos a la obra y bueno, el Señor va a respaldar todas las cosas. Que Dios los bendiga. Amén, amén, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Con todo Buen gusto. día, buena noche. Bueno, Gracias. que Dios los bendiga, que Dios los proteja a todos, que nos guarden. Gracias. Gracias, pastor. Igualmente. Gracias, pastor. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Saludos en casa. Dios los bendiga. Dios les bendiga, que